Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Iglesia, esta es la palabra de Dios. Dice así: Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaban. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Padre y Dios santo, santo, santo. Nos presentamos ante este texto y al leerlo, en lo personal, me siento cuestionado. De manera que, Señor, te pedimos que en esta serie que estamos predicando por estos días, Señor, haya un cambio en nosotros como iglesia. Haya una modificación en nosotros como tu pueblo, en nuestra manera de pensar respecto al discipulado bíblico. Señor, este es un mandato para toda la iglesia y no para unos cuantos. Y yo te suplico, Padre Celestial, que a partir de esta enseñanza, de esta serie, nuestra actitud sea distinta, que podamos asumirnos como una iglesia, como una comunidad de discípulos que discipulan a otros. Señor, te suplicamos esto en el nombre precioso de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Iglesia, por estos días estamos enseñando esta serie que hoy es la cuarta sesión. Venimos grabando la serie con el fin de que ninguno de ustedes quede atrasado en la serie. Porque, hermanos, no podemos seguir siendo iguales. En este 2026 necesitamos migrar hacia la cultura del discipulado en esta congregación. Vamos a seguir siendo muy insistentes en esto, mis hermanos. ¿Qué es un discípulo entonces? Bueno, el discípulo sigue a Jesús y aprende de él. Punto. Podríamos parar aquí. El discípulo sigue a Jesús, sigue a Cristo y aprende de él. El discípulo ayuda a otros a seguir a Jesús. De manera que yo les pido, mis hermanos, que estemos reflexionando a la luz de estas máximas que estoy mencionando, que nos asumamos, que nos pensemos a la luz de estas enseñanzas. El discípulo ayuda a otros a seguir a Jesús. ¿Estamos viendo bien? Sí. Así que, mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta el momento? En las series anteriores, bien, hemos visto que discipulamos a través
de nuestra iglesia. El contexto inicial para comenzar a discipular es la iglesia misma, como lo vamos a estar profundizando un poco más adelante. Iniciamos el discipulado con los que llegan a la iglesia y nos extendemos a nuestros familiares y conocidos más cercanos. Hay veces pensamos que el misionero exclusivamente tiene que dejar su país, cruzar las fronteras y ubicarse en otra parte para predicar el evangelio. Hay veces lo asumimos así. Por lo tanto, si lo asumimos así, entonces el discipulado no es para todos. El discipulado sería entonces para quien tiene el llamado a salir fuera de las fronteras, lo cual no es bíblico. Entonces, mis hermanos, nos iniciamos dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son los potenciales en la iglesia? Pues nuestros visitantes nuevos. Pero luego nos vamos extendiendo hacia nuestros más cercanos, en este caso, nuestros familiares más cercanos, con quienes ya tenemos una relación establecida. Hermanos, necesitamos ser intencionales a la hora de escoger a quién discipular. El ejemplo más precioso de este concepto fue nuestro querido Salvador. Él escogió un equipo especial y se dedicó a ellos, hermanos. Y su estrategia fue tan importante, fue tan eficaz, que usted y yo hoy somos cristianos por esa estrategia hermosa. Necesitamos apropiarnos también de esa estrategia. De manera que, hermanos, necesitamos ser intencionales, estrategas en mirar quiénes pueden ser potenciales discípulos para dedicarnos a ellos. Aunque el Señor predicó a las multitudes, a las masas, y fue un excelente predicador hacia las masas, el Señor fue estratega. El Señor se ubicó con un grupo y se le dedicó a ellos. Mis hermanos, el discípulo de Cristo realmente se convierte en un guía de otros hacia el cielo. Sí, hermanos, somos guías de otros. Como discipuladores, somos guías hacia el cielo. Porque en últimas, nuestro trabajo, ¿cuál es? Ayudar a otros a caminar con Cristo. Eso es el trabajo del discipulado. Ayudar a otros a caminar con el Señor. Y en últimas, mis hermanos, es un trabajo que no es temporal. Es un trabajo que es eterno. Puede ser temporal aquí, pero con efectos eternos, como ustedes lo saben muy bien. Así que creo, hermanos, que podemos ir recordando algunas conclusiones de lo que hemos visto en las 3 sesiones anteriores y poder de esta manera conectarnos en la mente con el hilo conductor de toda la idea del discipulado. Algunas conclusiones entonces. Discipular es ayudar a alguien a seguir a Cristo, haciéndoles un bien espiritual deliberado, es decir, intencionado. Somos cristianos, ¿por qué? Porque alguien hizo ese mismo trabajo con nosotros. Alguien lo hizo con ellos y de esta manera, mis hermanos, hasta llegar a los primeros discípulos. Fue una cadena. Miren dónde estamos hoy, en el siglo XXI. Nos devolvemos y lo que podemos ver es una gran cadena.
una gran cadena. Aún recuerdo a los extranjeros que pasaron las primeras veces por la comuna nororiental de Medellín y comenzaron a hablarnos de un tal Jesús de Nazaret. Y ellos decían que ese Jesús había muerto por nuestros pecados. Aún recuerdo eso. Pero alguien lo había hecho con ellos también. Y así de manera sucesiva, mis hermanos. Los testigos oculares originales de Jesús enseñaron lo que él les había ordenado y así ellos crearon testigos por el oír. Nosotros pertenecemos a esta generación. Nosotros no somos testigos oculares porque no vimos a Jesús cara a cara, pero sí somos testigos por el oír. Alguien nos predicó el evangelio y hoy somos testigos por el oír. Y de esta misma manera, mis hermanos, hoy es el turno nuestro. Iglesia, hoy es el turno nuestro. Bajo la soberanía de Dios, la generación futura de discípulos depende de que nosotros sigamos el ejemplo de los primeros discípulos. ¿Cómo nos estamos viendo, mis hermanos, nosotros a la luz de esto? Nos hacemos muchos propósitos iniciando el año. Quiero lograr esto, quiero lograr aquello, esto, quiero terminar un estudio, etcétera, etcétera. Pero dentro de tus planes está, quiero terminar 2026 discipulando un hito. Uno nada más. Si el Señor nos da más, pues amén. Pero hermanos, siquiera uno. Es nuestro turno, hermanos. Discipular es parte de nuestro propio discipulado con Cristo. Nosotros estamos en discipulado con Cristo. Él nos sigue discipulando. Pero nosotros necesitamos estar involucrados haciendo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nosotros debemos hacerlo con otros. Iglesia, necesitamos cambiar el chip de nuestra mente. Yo mencioné que iniciaríamos a plantar la cultura del discipulado. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Plantar una cultura es plantar y fomentar un pensamiento colectivo. Que sea el pensamiento no de uno, no de dos, no. Aquí hacemos esto. Es que con mi iglesia nosotros hacemos esto. ¿Qué? Somos discípulos de Cristo que discipulamos a otros. Y nuestra vida como cristianos, como creyentes, gira alrededor de eso. Sí, pues trabajamos, estudiamos, cumplimos con todas las responsabilidades muy propias de vivir en este mundo y todo el asunto, sí. Pero lo hacemos como una estrategia para hacer el trabajo del Señor. Entonces tú eres un científico, entonces eres un misionero científico para predicar a Cristo a la comunidad científica. Eres un médico, entonces eres un misionero médico para predicar a los médicos. Un abogado, etcétera, etcétera, mis hermanos. Es así como tenemos que vernos. Cuando miramos Hechos capítulo 17 y lo miramos y lo analizamos bien, ha impactado mucho mi vida el hecho de que yo no vivo aquí porque yo un día escogí y tenía los recursos económicos solamente para vivir aquí. Y en Hechos 17 encuentro que quien me colocó a vivir aquí fue el Señor, porque Él establece los límites de nuestra habitación.
Él establece los límites geográficos para ponernos ahí. Y así sucesivamente donde trabajamos. Hermanos, necesitamos transmitir el discipulado a nivel generacional. A nivel generacional. Por favor, vengan conmigo a Juan capítulo 13. Quiero que revisemos una vez más parte de esta conversación que el Señor tiene con sus discípulos previo a ser arrestado. Capítulo 3, en el versículo 1, Juan nos registra que están en la fiesta de la Pascua, la última Pascua que el Señor va a celebrar con los discípulos. Y en la conversación después de que Judas, de lo que sucede con Judas, que él sale y el Señor se queda con los discípulos allí, en esa conversación el Señor les dice estas palabras en el versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros. Y el Señor les da un ejemplo. ¿Cómo se deben ustedes amar? Como yo los he amado. Ámense ustedes también. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Pero al meditar en el versículo 35, muchas veces estuve meditando en el propósito que el Señor tiene para este nuevo mandamiento. Ese propósito hermoso, el Señor lo dice ahí en el 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y hermanos, estas palabras nos ubican en un contexto tan especial, tan, tan profundo con respecto al discipulado. ¿Cuál es ese contexto entonces, hermanos? Para que el amor de Cristo sea reflejado más claramente al mundo, a nuestro alrededor, gran parte de nuestro discipulado ocurrirá ¿dónde? En el contexto de la iglesia local. Pastor, ¿dónde entonces debemos iniciar? Según lo que el Señor nos muestra aquí, en los versículos 34 y 35, entonces el inicio tendría que ser necesariamente en la iglesia local. Así que vamos a revisar un poquito esto. Cada cristiano necesita no solamente a otro cristiano. Cada cristiano necesita todo el cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, nos necesitamos como cuerpo. Pues, me puede hacer mucho bien o yo puedo hacer mucho bien a un hermano en la iglesia, pero ese hermano o hermana necesita el apoyo de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Nos dice 1 Corintios que los creyentes todos somos miembros los unos de los otros y que ninguno puede menospreciar al otro. Ninguno puede decirle al pie, no te necesito, porque no soy oreja o porque no soy ojo. No puedo decir, no te necesito. No, hermanos, nos necesitamos como cuerpo. Así que necesitamos trabajar en esa dirección, como cuerpo, no como islas sueltas. Podemos, y no estoy en contra
de el trabajo para eclesiástico, para al lado de. No estoy en contra del trabajo para eclesiástico. De hecho, hacen una gran labor. Por ejemplo, el ministerio de los navegantes, que empezó con un solo hombre y se extendió de una manera tan increíble ese ministerio, que pudo penetrar incluso hasta los militares en los Estados Unidos. Y así sucesivamente es un ministerio grandísimo en el mundo. Empezó porque un hombre tuvo el llamado de discipular a otros, con 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Y él comenzó, él era un trabajador con la madera, y él comenzó discipulando a uno, y el asunto se fue extendiendo de qué manera, hasta que incluso el ministerio fue a los universitarios. Dice Mark Dever en su libro El del Discipulado, que entre otras cosas es el material que estoy utilizando. Por si ustedes, algunos de pronto han leído el libro de Discipular de Mark Dever, de las 9 marcas, ese es el material que estoy utilizando, o que estamos utilizando, porque sé que el pastor Josué también está apoyándose en ese material. Muy bueno, por cierto. Así que, hermanos, aunque el ministerio para eclesiástico es importante, no puede reemplazar el ministerio de la iglesia, el trabajo de la iglesia, porque la misión fue encomendada a la iglesia. Entonces, hermanos, nos necesitamos como cuerpo, y quisiera que miráramos detenidamente esta visual que tenemos ahí. Que le demos una mirada a esa visual. Observen toda la información que tenemos en esa visual. Ahí tenemos distinción de razas. Ahí tenemos distinción de edades. Ahí tenemos distinción de sexos. Miren toda la información que tenemos en esa visual. Hermanos, como iglesia necesitamos vernos a la luz de esta visual, hermanos. No puede haber diferenciación entre nosotros, para nada, para que podamos trabajar en dirección de ese discipulado. Entonces, el adulto mayor que se desplaza con lentitud y que seguramente necesita ayuda para desplazarse, por ejemplo, acá, y es algo que tenemos que seguir mirando, porque muy pronto nosotros tenemos que movernos de aquí, hermanos. Logísticamente no estamos bien ubicados aquí, porque si la iglesia nos vamos a apropiar de este trabajo, de esta misión, no vamos a tener dónde parquear. Si el Señor nos trae personas en silla de ruedas, no vamos a poder subir con ellos por ahí. Entonces, estémonos pensando, porque esto nos va a obligar a hacer muchos cambios, pero vamos para adelante con esto. Así que, hermanos, la individualidad ha permeado la iglesia. ¿Cómo ha permeado la individualidad de la iglesia? Hermanos, una persona se acerca a nuestra iglesia, un visitante, y por curiosidad he mirado y veo corrillitos de los hermanos con los hermanos conversando, y eso está bien. Pero hermanos, tenemos que modificarnos, tenemos que orientarnos distinto. Acojamos al visitante, al que está llegando, que pues no sabe dónde está ubicado. ¿Será que me van a recibir? ¿No me van a recibir? En fin, orientémonos hacia esa persona. Hermanos, hasta hoy nosotros no hemos tenido la cultura de ver potenciales discípulos de Cristo en las personas nuevas que nos visitan. Pero hermanos, no nos quedaremos así. La cultura ya inició en esta iglesia local. La cultura del discipulado, la cultura de discipular a otros, ya iniciamos aquí. Entonces vamos a respirar discipulado.
Vamos a comer discipulado. Vamos a dialogar discipulado. Y todo va a ser discipulado, discipulado. Eso de estar pensando, ay, pobrecito el hermano, qué pesar el hermano, que ahí regular, ahí luchando con ciertas cosas y todo el asunto que nos detienen en el pensamiento y nos desvían del propósito del discipulado, ya eso no va más. Hermanos, iniciaremos la cultura de la hospitalidad. Sí, empezaremos la cultura de la hospitalidad. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo es el tema de la hospitalidad, hermanos? Bueno, iniciaremos la cultura de invitación a almorzar juntos los domingos o a cenar en nuestras casas. Hermano tal o hermana tal, te invito para que almorcemos esta tarde en nuestra casa. Te invito para que tomemos el. O si te queda fácil, entonces, no te queda fácil ahorita, pero entonces acercarte para que cenemos juntos. Iniciaremos esa cultura, hermanos. Dejaremos, dejaremos esa individualidad que nos ha permeado como iglesia. Pues cada uno que se defienda como pueda. Venimos al culto, se terminó el culto y rápidamente estamos saliendo y no nos importa el resto. Hermanos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y levantar la mirada. Es que hacemos parte de un cuerpo, si es que somos discípulos de Cristo. Porque si no lo somos, pues esa es otra cosa, ¿cierto? Pero si lo somos, entonces tenemos que levantar la mirada hacia quienes nos rodean. Así que el discipulado, mis hermanos, lo iniciaremos dentro de la iglesia local. Iniciaremos la cultura de esposos pastoreando a sus esposas. Pastor, pero eso es muy obvio. No es tan obvio, hermanos. No es tan obvio. No es tan obvio. Esposos, necesitamos pastorear a nuestras esposas. Ya el Señor te guiará de manera individual cómo lo haces, pero necesitamos hacerlo. Iniciaremos la cultura de esposas o mujeres de más edad discipulando a las más jóvenes. Tito capítulo 2. Discipulando a las más jovencitas. Y aquí me acuerdo de algo que leí de una mujer soltera que decía, iglesia, cuando se dirijan a nosotros como solteras, no piensen que todas nos queremos casar. No piensen que siempre, que la única manera de acercarse a nosotros, a nosotras es para hablar del matrimonio. No siempre todas nos queremos casar, lo leí por ahí. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay mucho que tratar con una jovencita, no necesariamente del matrimonio. Hay mucho más, ¿cierto? Hay mucho más para hablar con ellas. Iniciaremos la cultura de buscar consejería bíblica entre los mismos miembros. ¿Y a qué me refiero con esto? Hermanos, estamos tomando decisiones continuamente como iglesia. A nivel individual, perdón, eso era lo que iba a decir. A nivel individual, estamos buscando, estamos tomando decisiones continuamente de tipo financiero, de tipo jurídico, asesorías en muchos campos. Hermanos, miremos en primera instancia a quién tenemos en la iglesia que tenga ese dominio. Hombre, necesito resolver un asunto jurídico. ¿Será que tenemos en la iglesia un abogado? Necesito ir al médico por alguna razón. ¿Será que de pronto tenemos en la iglesia un médico? ¿Cierto? O una médica. Busquemos consejería entre nosotros, ayudémonos. Pastor, voy a comprar una casa, por decir cualquier cosa. Voy a comprar una casa. ¿Qué será lo que tengo que tener en cuenta para comprar una propiedad, para comprar propiedad raíz?
Asesorémonos dentro de la iglesia. Seguramente hay hermanos, hermanas con experiencia que trabajan en el tema. Busquemos consejería internamente. No miremos hacia afuera siempre mirando obtener o satisfacer la necesidad que tenemos afuera antes que en la iglesia. ¿Se dan cuenta que esto es una cultura? Esto es una cultura, hermanos. Iniciaremos la cultura de hombres jóvenes reuniéndose con otros hombres jóvenes para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Hermano, vamos a trotar tal día. Vamos al gimnasio tal día. Nos encontramos en tal parque tal día. Vamos a trotar y todo el asunto. Fomentemos esa amistad, fomentemos esa relación. Hay tanto por hacer, hermanos. La Biblia enseña que la iglesia local es el ambiente natural para discipular. El ambiente natural para discipular. Iglesia, empezamos a hacer el ejercicio con mi esposa con respecto a los familiares y nos hemos encontrado con una sorpresa que no pensábamos. Con una sorpresa que no pensábamos. Familiares con quienes no conversábamos, sino solamente cuando habían cumpleaños. Entonces, bueno, nos reunimos donde la mamita tal, porque le van a celebrar el cumpleaños, y eso estaba bien, pero hermanos, el asunto se quedaba ahí, y ya. Comenzamos a hacer un experimento, y estamos sorprendidos de los resultados de ese experimento. Iglesia, nuestros familiares necesitan ver a Cristo en nosotros, pero no jueces. Nos damos cuenta que muchos de nuestros familiares no creyentes no quieren hablar con nosotros porque ven en nosotros a un juez. Ven en nosotros la mano estirada, muy pecador, muy pecadora. Entonces, claro, hay esa distancia. No se quiere compartir con nosotros. Pero hermanos, qué diferente es cuando como estrategia te interesas en lo que a ellos les interesa. Y no estoy hablando del pecado exclusivamente. No, esto me estoy refiriendo a eso. Pero qué diferente es, hermanos. Qué resultado tan increíble cuando te interesas, por ejemplo, en el básquetbol. Yo no entiendo nada de básquetbol. Pero como estrategia sí puedo preguntar al que juega básquetbol de mi familia, ve, háblame de eso, yo no entiendo. Por ejemplo, el ajedrez, yo no entiendo, yo no sé qué es el ajedrez. Pues sé que es un cuadrito ahí con fichas y todo, pero no tengo idea. Qué bueno que un familiar mío jugara ajedrez para que se vuelva mi profesor, pero con la estrategia de el discipulado. No debe haber otra razón. Hermanos, yo les animo a abrir los ojos en este campo. Es sorprendente. Hermanos, esto se hace a través de las reuniones semanales, la estructura de rendición de cuentas, ¿cierto? La iglesia local reunida es responsable de predicar todo el consejo de Dios, sí, mediante aquellos que han sido dotados por el Señor. Hermanos, gracias al Señor por eso. Pero el asunto no se queda ahí, hermanos. El discipulado bien se hace a partir del bautismo, afirmando las profesiones creíbles de fe en la persona del Señor Jesucristo.
Alguien me preguntó hace poco que quería bautizarse o me dijo que quería bautizarse. Establecimos una cita para hablar. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué quieres bautizarte? Y la respuesta fue, es que yo quiero ser salvo. O sea, la persona creía que por bautizarse sería salva. ¿Qué necesidad había ahí, hermanos? De clarificar que no se es salvo por bautizarse. Pero ahí comienza una relación de discipulado. Acuérdense que vamos a respirar puro discipulado de aquí en adelante. A través de la cena del Señor declaramos la muerte del Señor y hace esto, mis hermanos, que muchos seamos uno. Cuando estamos participando de la cena del Señor, cuando estamos presidiendo la cena del Señor, hermanos, y participando, muchos participamos de un solo pan. Pero también, como dice Mark Dever, mediante la excomunión, sacamos o retiramos de la comunión de la iglesia a aquellos que dan evidencia de no estar arrepentidos después de un proceso bíblico según las escrituras, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del discipulado también. Cuando la iglesia como máximo tribunal de justicia en la tierra dentro del reino de Cristo tiene que tomar decisiones finalmente de excomulgar a alguien que está en contra de lo que el Señor quiere definitivamente. Agotamos todo el proceso y finalmente entonces la iglesia llega a la conclusión de que está ante un falso positivo de una persona que aunque manifestó fe, se bautizó y todo, pero resulta que su conducta lo que está mostrando es una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces la iglesia tiene que tomar la decisión ahí de excomulgar. Eso también hace parte del discipulado. De manera que mis hermanos, de estas maneras básicas, la iglesia local es la primera discipuladora de todos los cristianos. Hermanos, es un privilegio estar en una congregación donde yo pueda ser discipulado, que me puedan entrenar, que me muestren a la luz de la palabra del Señor qué es lo que yo tengo que ser como esposo, como papá, como empleado, ¿cierto? Que sea discipulado en todas esas áreas, como empresario. Pastor, aquí también discipulan como empresarios. Sí, también discipulamos como empresarios. Porque tiene una responsabilidad. Si el Señor le ha llamado a ser un empresario, usted tiene unas responsabilidades muy, pero muy amplias, ¿cierto? Pero muy amplias. Usted necesita ser discipulado en ese campo. Hermanos, es un privilegio estar o pertenecer a una iglesia local por todo ese bienestar tan maravilloso. Pero ojo, ese bienestar que yo obtengo, pero que también tengo la responsabilidad de dar. Acuérdense, todos hemos recibido mínimamente un don. Y dice Primera Corintios, para provecho. ¿De quién? Del cuerpo, ¿cierto? No solamente a nivel individual, para provecho. Hermanos, estamos ante algo tan grandioso. Estamos ante algo tan maravilloso, hermanos. El discipulado por medio del bautismo. Uy, este momento, cuando llega este momento y la persona dice en este momento que el Señor es su Salvador y cuentan parte de su testimonio de cómo el Señor los encontró, qué estaban haciendo. Esto es tan significativo, hermanos. Esto es tan maravilloso y ver después a la persona creciendo en el Señor, a un esposo fiel, a un papá dedicado a sus hijos. Esto es tan precioso. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene esto? Pues viene de la palabra del Señor, hermanos, porque este es el discipulado, ¿cierto? También discipulamos por medio de la cena del Señor.
En nuestro caso, ustedes saben que todos los domingos hacemos esta celebración, la cena del Señor, hermanos. Me encanta el final del versículo 23 cuando dice Pablo que siempre que lo hacemos, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Qué gran privilegio esperar a nuestro querido Salvador. Esto hace parte del discipulado. Pero también hace parte del discipulado, hermanos, la disciplina eclesiástica, como les había dicho ahorita. Sí, cuando la iglesia tiene que tomar esta decisión que no es fácil y ojalá que pues que no tengamos que llegar a estas instancias, pero cuando toca hacerlo, ¿cierto? Porque hace parte precisamente de ese discipulado. En últimas, como pudiera pensarse que la disciplina es un castigo, no, no es un castigo. La disciplina en realidad es una manera de buscar volver al camino a quien se ha desviado. La restauración. Así que, hermanos, tenemos tanto por aprender. Y vamos a terminar esta sesión con Hebreos capítulo 10. Vengan conmigo, por favor. Texto muy conocido en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Nos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Me encantó esta palabra, hermanos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, nos muestra el autor de Hebreos que parece que algunos hermanos estaban dejando de congregarse. ¿Para qué congregarse más? Ya no soy cristiano. ¿Para qué reunirse? Parece que algunos estaban dejando de congregarse y el Espíritu Santo les dice, no dejen de congregarse, ¿cómo se les ocurre? Ay, no, hermano, ¿por qué no viniste al culto el domingo? Ah, pues es que, a ver, hermano, no, es que estaba muy ocupado. Sea esta la oportunidad para decirte algo en ese sentido. Cuando el domingo que tú no vienes a la iglesia, no estás trabajando, no estás ocupado, porque entendemos que quien tiene un contrato laboral establecido, pues desde luego que tiene que respetar su contrato. Pero si tú no estás trabajando, si tú estás en casa y tú no, si eres discípulo de Cristo, porque de ahí parte todo. Si no lo eres, esto no es para ti. Pero si lo eres y decides no venir al culto porque por alguna razón, déjame decirte una cosa. Tú no estás menospreciando la iglesia. Tú no estás menospreciando a los pastores, los líderes. No, 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 no.
¿Sabes a quién estás menospreciando? Cristo mismo. Porque en el culto, aunque no veamos a nada ni a nadie, el Señor enseñó en Juan 4:24 que la adoración es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, nuestro culto de adoración tiene un carácter espiritual. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién nos envió Él? Al Espíritu Santo de verdad, quien nos enseña toda la verdad, quien nos recuerda toda la verdad bíblica. Entonces, hermanos, cuando tú y yo no venimos a la congregación, no nos congregamos. Si eres un discípulo de Cristo, tú no estás menospreciando a ninguno de nosotros, aunque implícitamente sí lo está, pero tú estás menospreciando de manera directa a Cristo, a tu Salvador. No me importa que estés ahí. Bueno, sí, tú dijiste que ibas a estar ahí todos los días, pero a mí no me importa. Hermanos amados, cuando viene el culto es la preciosa oportunidad porque tenemos una cita hermosa, preciosa con nuestro querido Rey y Salvador. Es una cita con Él. Entonces es un privilegio, hermanos. No te quedes en casa si eres un discípulo de Cristo y si lo puedes y lo puedes hacer, porque vuelvo y te digo, si estás trabajando no vas a poder, o si estás enfermo, desde luego estás enfermo que no te puedes mover, no lo puedes hacer. Entendemos eso. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el Antiguo Testamento. Hermanos, en el nuevo pacto, nosotros como sacerdotes podemos entrar en cualquier momento al trono de la gracia. Me gusta decir a la máxima gerencia divina. Cuando se está empleado, uno necesita hablar con el gerente y como que ese miedo para pedir cita y tocar la puerta. Y hermanos, tú y yo podemos entrar al trono de la gracia en cualquier momento. No dejemos de congregarnos, mis hermanos. El centro del discipulado entonces es inicialmente la iglesia local. Y de esta manera, mis hermanos, llegamos a nuestro final. Esto lo veremos posteriormente. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta cultura del discipulado que estamos implantando en la congregación. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por este texto de Hebreos. Gracias por el texto de Juan capítulo 13. Gracias por el texto de Mateo capítulo 28. Señor, que esto no se quede, no lo olvidemos, sino que pasemos a la acción. Señor, yo te pido por la iglesia para que haya entre nosotros un avivamiento sobrenatural en este sentido, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, a pasar a la acción. Ya escuchamos. Ayúdanos, Señor, ahora a actuar. Te damos gracias por podernos reunir. Te damos gracias por la iglesia reunida, por mis hermanos, por los niños, los preadolescentes, los jóvenes, escuchando esto, Señor, escuchando esto. Porque, Señor, además de la formación en la universidad, en las distintas áreas de las ciencias,
de las disciplinas, escuchar la parte teológica, la parte espiritual, Señor, y ellos puedan de esta manera orientar sus vidas como debe de ser. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.